Amigos, bienvenidos. Iniciamos con lo que dice el opositor Carlos Araujo, y es que sabemos que pues casi todos los gorgojos de la oposición están en contra del régimen de excepción, pero sí hay algo que no pueden evitar reconocer, es que el régimen de excepción ha sido la única herramienta capaz de desarticular a las pandillas, y es justamente lo que dice este señor. Escuchemos. A los derechos humanos ahí, o sea, y lo saben los salvadoreños, que es lo que a mí me importa. En todo el mundo. No, y aquí estamos hablando del régimen de excepción. Como producto del régimen de excepción, han habido violaciones a los derechos humanos. Es por el régimen. ¿Ha habido violaciones de derechos humanos en Salvador? Sin régimen. Pero estamos hablando el informe se refiere al régimen de excepción y las violaciones. La baja. Y las violaciones a los. Sí, y es que yo no te estoy diciendo, y no estoy diciendo yo que para mí es bueno, o sea, el régimen de excepción y que no se tiene que quitar, o sea, pero que reconocer que ha sido una medida eficaz para desarticular las pandillas, tampoco quiere decir que no voy a reconocer que hay violaciones a los derechos humanos. Y los responsables tienen que pagar. O sea, pero al final de cuentas eso ya estuvo, ahí están los procesos, eso va a suceder más adelante, eso no se va a olvidar, eso va a suceder, pero a lo que voy yo, que es lo que me preguntaba más neto. Yo creo que, o sea, ese consenso, ese elemento, y a mí sí me alegra cuando escucho al presidente de la República hablar sobre ese tema, de decir que de alguna manera a la brevedad tratarán de desmontarlo, pero sí tienen que tener una herramienta que sustituya. O sea, porque el régimen, tal y como está escrito en la Constitución, el régimen de excepción, ahí no dice abusen de él, no dice hagan actos arbitrarios, no dice violen los derechos humanos. El régimen de excepción es una disposición constitucional que tiene un sentido, y el sentido cuando se usó, muy a pesar que en algún momento pudimos no estar muy de acuerdo con su permanencia, pero al final se ha demostrado que era la única herramienta que permitió desarticular a las pandillas. Entonces, no lo podés quitar de golpe, pero sí tenés que sustituirlo con algo. ¿Por qué? Porque si volvemos nuevamente al procedimiento ordinario judicial, corres el peligro que nuevamente hayan capturas, y como no tenés toda la evidencia, aunque sepas en el fondo que pueden ser pandilleros, van a salir libres, que era el defecto que tenía el sistema anteriormente. Ahí es donde yo no concuerdo con vos. Sí. Porque la única manera de erradicar los grupos delincuenciales es que vos no tengas caldo de cultivo en las comunidades, que tengan oportunidades en las escuelas, desarrollo humano, obvio, funcionen, que tengan oportunidades laborales. Si vos no tenés todo eso, pero entonces vamos a vivir 10 años con un régimen de excepción mientras eso se da. Pero es que ese no se puede. Punto. Estás trabajando para que en realidad estas comunidades que están faltas de oportunidades, que están en condiciones de vulnerabilidad, con juventudes desatendidas, mira, hasta la fecha yo insisto, o sea, a mí me parece maravilloso el tema de los cubos, pero mientras los cubos lo único que te presenten es un contómetro de cuánta gente atendida y no a cuánta le cambiaron la vida, porque yo hasta el momento no sé a cuántos hipotes ya tiene beca a través, no estoy hablando de Alejandro Guzmán. Él te habla de Alejandro Guzmán. Pero ¿no te parece? Vaya, Alejandro Guzmán, cuántos hipotes están peloteando fuera del país ya con beca garantizada su educación superior universitaria, porque estadísticas no hay. Y en la función de los programas sociales, a los cuales yo estoy de acuerdo que hay que invertir, funcionan sí y solo si le cambian la realidad a la gente. Claro. Pero si solo es para que presentes estadísticas, va a ser, como Ciudad Mujer, que decía 500,000 mujeres atendidas, pero ninguna salió. Bueno, y después de la filtración de datos en donde supuestamente varios funcionarios estarían ganando jugosos salarios, salió Betty Arana así a pedir a la Asamblea Legislativa que interpelen al señor presidente del Banco Central de Reserva como órgano de Estado independiente. Tiene la obligación de detener esos despilfarros descarados. Ustedes se deben al soberano, no a una persona particular, le dice, refiriéndose por supuesto a los diputados de la Asamblea Legislativa y particularmente al presidente Ernesto Castro. Y sigue diciendo, diputados de la Asamblea Legislativa deberían interpelar al presidente del Banco Central de Reserva y trabajar en una ley de techo salarial para los funcionarios y empleados públicos. Asamblea Legislativa, Ernesto Castro les dejo la sugerencia, dice,
la abogada Betty Arana. El problema de El Salvador es que no hay oposición, están más divididos que nunca peleándose liderazgos, eso es lo que dice la Julia Evelyn Martínez, y lo peor de todo es que están pues sacando cadáveres políticos del pasado, como lo es Mauricio Funes, ya que muchos pues están queriendo que este señor se postule para las próximas elecciones. Y bueno, ella dice que no tiene dudas que el presidente Bukele podría volver a ser reelecto por la población salvadoreña. Escuchemos. El presidente Bukele creo que sí tendría apoyo de la población para una reelección, yo sí lo creo, porque el problema no es el presidente Bukele, el tema de lo económico no lo va a lograr resolver. Comencemos por eso. Pero aún las personas, aunque no lo logre resolver, van a mantener su simpatía porque siempre les va a estar recordando que cuando vivíamos, ¿verdad? Con las pandillas, o que puede volver las pandillas, que puede volver esto y esto y lo otro. Pero la cuestión es que el presidente el tema económico no lo va a resolver. Ahí es donde está. Entonces, ¿qué es lo que va a mantener él para la reelección? Va a seguir siendo el tema de la seguridad y la lucha contra las pandillas. Entonces, yo sí creo que es posible un tercer periodo y hasta un cuarto periodo si se lo propone. Porque, ¿sabe, Carlos? Me gustaría referirme a esto. ¿Sabe cuál es el problema en El Salvador? Que no hay oposición. O sea, que no hay alternativas. Es decir, es que si hubiera una oposición cohesionada, organizada, coherente en lo que dice, o que tuviera credibilidad hacia la población, frente a la población, y que no estuvieran peleándose liderazgos o solamente reaccionando a la agenda que le impone ya el Partido Nuevas Ideas y el presidente Bukele. Si tuviéramos esa oposición y hubiera una alternativa viable, una alternativa factible de alternancia en el poder, entonces la población podría retirarle el apoyo. Pero ya quedó demostrado en las elecciones pasadas que no existe tal alternativa y la oposición está más dividida que nunca, e incluso es lo que a mí me sorprende bastante, está teniendo que sacar como los cadáveres políticos del pasado, ¿verdad? Gente que le ha hecho, el caso, por ejemplo, del expresidente Mauricio Funes, que fue un presidente y su círculo cercano, hubo mucha corrupción, hubo malversación de fondos, hubo acciones, yo las consideraría deshonestas, inmorales, y aún así ahora lo han sacado. Imagínense, de Nicaragua, que por eso ahora ya es como el gran... como el nuevo vocero, ¿verdad? Y posible candidato de la oposición en las próximas elecciones. Cuando usted ve una oposición que en lugar de pensar en el futuro, de pensar en cómo superamos este periodo del bukelismo por algo mejor, ¿verdad? Que esté enfocado en el bienestar de las personas y no esté enfocado solamente en los mercados o en las ganancias de las empresas. Entonces, sino que ahí está el montón de cadáveres, pues, que han sacado y que van a seguir sacando, ¿verdad? Y que al final van a terminar diciendo que antes las cosas eran mejores, ¿verdad? Y que nunca hemos tenido un mejor presidente que el expresidente Mauricio Funes. El diputado Soriano abre su corazón y cuenta cómo ha recibido, cómo ha sentido todos estos ataques que en los últimos días han recibido de parte de personas que están en contra del gobierno, pero también de mucha gente que en algún momento los apoyó, y ahora ver cómo los atacaban. Él dice que es algo muy doloroso ver memes y publicaciones en las cuales estaban siendo atacados. Escuchemos.
Disruptiva sacó unos datos. No era una encuesta como tal, era una recopilación de datos de lo que se estaba pululando mediante las redes sociales, a donde el más castigado fuiste tú. Ojo a esto, muy importante. Por encima de la diputada Claudia Ortiz, creo que fue un punto y medio. ¿Cómo recibiste tú esos resultados, esos datos? Fue un balde de agua fría, fue muy doloroso. Fue algo que jamás me había sucedido porque si te fijas en todas las encuestas que realiza la Gaviria, salgo entre los primeros 3 diputados mejor evaluados. En la última salí el segundo mejor evaluado de todo el país como diputado por el trabajo que vengo haciendo. Y ver que en una semana mi reputación, todo el trabajo que había realizado en más de 3 años, pasó a segundo plano y me había convertido en más odiado incluso que la persona que ha votado en contra del régimen de excepción por más de 26 ocasiones. ¿Crees que era justo eso? Yo no lo creo. Y fue muy doloroso ver esa encuesta porque no solo la vi, es que la viví. Sentí en carne propia ese escarnio que se me hizo a través de videos en YouTube, a través de videos sacados de contexto en X, a través de muchos memes, a través de muchos comentarios muy dolorosos, llenos de mucha mala intención por parte de algunas personas. Ahora bien, ahí yo decidí replantearme. Yo digo, bueno, tal vez la gente no quiere mis respuestas o tal vez no es momento para que yo siga dando respuestas. Sin embargo, salí nuevamente a una entrevista en los siguientes días. No sé, creo que mucha gente no vio esa entrevista porque yo no la promoví, porque no utilicé el material, porque simple y sencillamente, ¿cómo te lo puedo explicar? Cualquier palabra que yo pudiera decir iba a ser utilizada en mi contra. Y eso pasó en muchos casos. Y eso creo que me permitió decir, bueno, hay que detenernos un momento. Hay que reflexionar un poco, hay que tener un poco de frialdad y sobre todo cabeza fría. Amigos, será hasta la próxima. No olviden dejar su like, su comentario y nos vemos en otro video.